Vivir sin estrés o aprender a manejarlo. Bienvenidos a Compartiendo Conocimiento, una sección más de 45 grados TV. El día de hoy tenemos un tema muy importante, muy actual, y es el de cómo manejar el estrés en esta cuarentena, cómo sobrevivir. Yo soy su amigo Francisco Villalobos y mi invitado de honor, Germán Acosta, alias El Rojo. Muy bien, bienvenidos Germán. Qué bueno que tenemos aquí. Germán nos visita hoy como el profesional que es, un psicólogo que nos ayuda bastante aquí en Noise México, y lo invitamos para hablar de este tema, un tema que se está viviendo en este momento, en la cuarentena. Ya se estaba viviendo anteriormente, pero esta cuarentena, esta contingencia vino a hacer que esto creciera demasiado. Para empezar, tenemos que definir qué es el estrés. Normalmente pensamos que es una frustración o es algo que malo, vaya, entre comillas. Pero el estrés, viéndolo desde una perspectiva médica, el estrés nos ayuda a salir de una situación en donde vamos a perder la vida. Viendo desde los animales, cada vez que un animal se siente en peligro de que va a ser comido por algún depredador, los animales se estresan. ¿Qué pasa cuando se estresan? Sus músculos se ponen más tensos, el cerebro empieza a generar adrenalina, empiezan a pensar más rápido, se empiezan a mover más rápido, corren más rápido, se hacen un poquito más fuertes. ¿Para qué? Para poder salir de esa situación. En los humanos es lo mismo. Es algo que desde que nacemos, desde que en los cavernícolas, el estrés siempre ha existido. El problema es que actualmente tenemos un mal manejo del estrés porque estamos utilizando esa herramienta para sobrevivir en el mundo con situaciones en las que realmente nos estamos arriesgando la vida. Por ejemplo, en una oficina, por ejemplo, en una situación de la escuela. Me ha tocado ver casos de niños que se sienten estresados, niños en la primaria, en la secundaria, donde ni siquiera entienden qué es la vida, vaya, entre comillas, y se sienten estresados. Pues de ahí te das cuenta que es un mal manejo del estrés exagerado, y lo estamos viendo desde hace muchísimo. El problema es que cuando pasa la cuarentena existe un incremento gigante en las los personas, niveles de estrés, en las personas, pues porque no estamos acostumbrados a este tipo de situación, y por ende nos llega a afectar bastante y pues solemos estresarnos. Como quien dice, el estrés es parte natural de los seres humanos, de los animales. Vamos a vivir situaciones en las que nos vamos a estresar, pero lo que estás diciendo es, en estos momentos también nos estamos estresando de más por situaciones que posiblemente no están arriesgando nuestra vida, vamos a decirlo así. Ajá. O bien ese poquito estrés que tenemos no lo estamos sabiendo manejar y nos está afectando en otras partes de nuestra vida, vamos a decirlo así, ¿no? Exactamente, el no saber para qué funciona el estrés o qué es el estrés en sí hace que nos empecemos a estresar en situaciones que realmente no valen la pena. Pues por ejemplo, en algún pleito en una oficina, ¿realmente vale la pena estresarse tanto como para no poder dormir, como para que empiece a generar ansiedad, o para que, no sé, empieces a tener problemas con tu salud? Porque el estrés puede generar problemas de salud si no lo sabemos manejar. Entonces tenemos que entender cómo funciona el estrés, para qué es el estrés, y realmente no verlo tan malo en sí si lo sabemos utilizar, vaya. Pero suele pasar que hay situaciones, y vuelvo a repetir, en donde realmente no vale la pena y nosotros no somos capaces de identificar eso. Pues nosotros pensamos que una situación muy mala es como que, ay, ya se me va a acabar el mundo. Y pues no, o sea, realmente no. Tenemos que ser inteligentes y entender que muchas veces no vale la pena estresarnos por eso. Muy bien, como lo mencionamos, en estos momentos de cuarentena sabemos que el estrés está creciendo muchísimo. Nosotros personalmente, todos hemos pasado por diferentes niveles de estrés, y hasta el mismo Germán, ¿no?, que tiene información para manejar el estrés, nos ha platicado que ha estado estresado, ¿no? Entonces, bastante. Quisiera que nos des algunos consejos de qué no hacer durante esta cuarentena, evitando caer en grandes niveles de estrés. Ok, creo yo que lo primero que debemos entender de la cuarentena es que hay muchas cosas
que nos están mal informando. Por ejemplo, pensamos, y últimamente pasa en toda la sociedad, que pensamos que las redes sociales es la fuente de información más fidedigna del universo. Y claramente no es así. Realmente debemos entender que las noticias que pueden salir en redes sociales muchas veces son falsas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Buscar la información de los verdaderos expertos. Muchas veces hasta las páginas del gobierno están mal. Entonces, si estamos en una emergencia de salud, nos vamos a las personas que están más arriba, que es la Organización Mundial de la Salud, o algún laboratorio muy fuerte, o alguna asociación de médicos, no sé, pero con los verdaderos expertos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque viene que nos dan información de, ¿saben qué? Cuídense, o saben que deberían de utilizar cubrebocas o deberían de permanecer en una sana distancia, pero de repente llega algún líder de opinión, que puede ser algún político, alguna persona que tenga muchos seguidores, no sé, y les dice, ¿saben qué? Yo no creo en esto, no voy a hacer esto, no voy a usar el tapabocas o voy a empezar a salir. Y de repente vienen esas contradicciones en las cuales muchas veces nos pueden empezar a generar, bueno, ¿a qué le hago caso? ¿A esa persona o a esta persona? Y ahí en ese conflicto nos podemos llegar a estresar, nos podemos decir, ok, entonces no sé qué hacer, no sé qué está pasando, entonces, bueno, ¿saben qué? Me confundo y no sé si puedo salir, no sé si no, entonces háganle caso a los verdaderos expertos, no se dejen guiar por gente que nomás porque tienen muchos seguidores o a lo mejor porque tienen algún cargo político, no, váyanse con los verdaderos expertos. Ok, como quien dice, para no estresarnos de más, evitar las falsas informaciones, evitar aprender únicamente de las redes sociales, de todas las publicaciones que suben, y también investigar un poco esa información que se contradice. El presidente dice una cosa, el gobernador dice otra cosa, el municipal dice otra cosa, el de Estados Unidos dice una cosa, el de Italia dice otra cosa. Entonces, realmente investigar de dónde estamos obteniendo conocimiento y noticias. Exactamente. Otro punto, Germán, que pudiéramos evitar. Creo yo que también es muy importante entender que es un pensamiento irracional. El pensamiento irracional es un pensamiento que nosotros pensamos que es verdad, pero realmente no tiene ninguna coherencia. O sea, que no vale la pena. Por ejemplo, ubicándolo aquí en la cuarentena, el pensar que eso es el fin del mundo, eso es un pensamiento irracional porque sabemos que no es el fin del mundo. Voy a hablarlo por las personas que realmente se pueden quedar en su casa. A las personas que viven al día y que tienen que salir a trabajar, la situación es muy diferente para ellos. Yo voy a hablar de las personas que se van a quedar en su casa. Esas personas que piensan que no, pues sabes que se va a acabar el mundo, o ya no voy a volver a ser el mismo, o voy a perder mi trabajo para siempre y no voy a volver a poder trabajar ya que se acabe esto, realmente no va a pasar. Lo que pasó con la cuarentena es que los proyectos o todas las cosas que tenemos pendientes simplemente se atrasaron. No es como que las vayan a eliminar, porque a nadie le conviene eso, vaya. Entonces entender que esto va a pasar y que al final de todo, ya que pase esto, vamos a poder retomar nuestras actividades y vamos a volver a tener poco a poco, no de jalón, poco a poco la vida que teníamos antes de empezar con la cuarentena. Muy interesante la información que nos está compartiendo Germán, y quisiera escuchar otra forma de evitar el estrés. Otra cosa que debemos hacer es evitar las comparaciones. ¿A qué voy con esto? Ese es un cambio de rutina muy grande que tenemos todos. O sea, estamos acostumbrados a estar todo el día de arriba para abajo para muchas personas. Entonces ahorita no tenemos nada que hacer en mucho tiempo. Y para muchas personas, mejor dicho, es muy fácil empezar a hacer diversas actividades como ejercicio, leer un libro, empezar a aprender nuevas habilidades. Pero para muchos es muy difícil porque están apenas aprendiendo a entender este cambio que está pasando en sus vidas. Entonces, yo debería hacer lo que está haciendo mi compañero. La verdad es que no. Debemos entender que nosotros vamos a empezar a avanzar de una manera gradual y a nuestro ritmo. Si una persona ya está haciendo ejercicio, ya se aventó 3 libros, ya se aventó sabe cuántos discos de música, ya se aventó sabe cuántas películas, ya aprendió a hacer cocina, ya aprendió a hacer cuántos lenguajes, no significa que nosotros debemos hacer lo mismo. Al contrario, debemos entender que nosotros pues aprendemos de una manera diferente o no tenemos motivaciones. Puede ser que un día yo me levante sin ganas y no nos debemos de sentir culpables si ese día realmente no hice nada. Pues, ¿por qué? Porque estoy apenas adaptándome a este cambio. Germán, te voy a mencionar un dato curioso, ¿no? Y muchas veces los adultos mencionamos que no debe de haber comparaciones en los niños, ¿no? Porque los niños son diferentes.
Pero lo que estás diciendo también es entre los adultos, ¿no? Claro, o sea, claro. no tenemos por qué compararnos entre los adultos, ¿no? Posiblemente, como tú lo dices, a alguien se le facilita hacer ejercicio, pero no le gusta leer un libro. Y hay quien le apasiona leer un libro, pero no le gusta hacer ejercicio. Exactamente. Entonces, normalmente en redes sociales abundan los consejos, ¿no? Lee un libro, haz ejercicio, pero no todos tenemos las mismas habilidades ni los mismos gustos. Y finalizo con una broma, ¿no? Que en algún momento cuando inició la cuarentena era muy común. Aprovecha la cuarentena para leer un libro. O si no sales con un libro leído durante esta cuarentena, no lo aprovechaste. Y salió un meme que lo compartieron algunas personas y decían, oye, si la cuarentena no es un curso de verano, pues no tengo por qué leer un libro. Exactamente. Es una cuarentena y es algo que no habíamos vivido. Perfecto. De hecho, es correcto. Entender que esto no es algo normal, no es algo que todos los días pasa y no es algo que... No son vacaciones, vaya. Okay. Así de sencillo. Por ende, las personas, como no están acostumbradas a este cambio de rutina tan radical y tan rápido, es muy difícil para ellos muchas veces adaptarse. Entonces, durante ese proceso de adaptación, es común que la gente no se sienta motivada o que digas este día, ¿sabes qué? No voy a hacer nada. Y al final del día uno se sienta culpable porque es que no hice nada este día. Y no debemos de sentirnos culpables porque nos estamos apenas adaptando a esto, que a lo mejor y puede alargarse bastante o a lo mejor se puede cortar en unos días. No sabemos la verdad. Entonces, por ende, no nos debemos de sentir culpables si un día no hacemos nada. Pasamos a la sección más positiva donde hablamos de los consejos, donde hablamos de qué sí deberíamos de hacer. Y Germán, ¿cuál consideras es el primer consejo que le transmitimos a nuestra audiencia? Siguiendo la línea de lo que hablaba ahorita, del cómo adaptarnos, debemos tener en cuenta de cómo somos nosotros. Vamos a hablar del autoconocimiento. Bien. Porque también aquí debemos entender que no todas las personas van a aprender o no todas las personas les va a afectar de la misma manera que a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Es entendernos cómo este cambio nos ha afectado. Ya que entendamos eso, no nos vamos a sentir culpables si un día no queremos hacer algo, no nos vamos a sentir culpables si un día no nos levantamos de la cama, si nomás vimos películas. Simplemente es entender cómo funcionamos durante este tipo de cambios y en base a eso, respecto a eso, ya poder ir avanzando en lo que queramos aprender. Pero tenemos que entender cómo nosotros actuamos ante esto, cómo nos afecta a nosotros mismos esto para poder avanzar. Interesante la información que nos está compartiendo Germán, el amigo rojo. ¿Y cuál es el siguiente consejo? Es aprender del sufrimiento. Pero ¿a qué voy con esto? Y a lo mejor piensan que no tiene relación con lo que estamos viviendo. Claro que sí. Normalmente pensamos que la vida tiene que ser bonita y tiene que ser bella y todo tiene que ser color de rosa. Y cada vez que nos llega a pasar algo malo nos clavamos con que ya, la vida es un fiasco todo completamente. Y claro que no. Cada vez que nos llegue alguna situación difícil es aprender a cómo sobrellevarlo y qué habilidad podemos aprender de lo que nos pasó. Por ejemplo, en esta cuarentena mucha gente entendió que la vida es más simple de lo que realmente nosotros pensamos que es. Por ejemplo, pensábamos que antes teníamos muchas cosas que comprábamos innecesarias, que nosotros pensábamos que eran necesarias cuando en realidad no lo son, pues. Entonces debemos entender que cada vez que nos pase algo malo o cada vez que llega una situación muy adversa a nuestras vidas, no es el fin del mundo y lo tenemos que tomar como algo para aprender de ello, pues cómo crecer como persona, cómo adquirir nuevas habilidades ante esa situación. Por ejemplo, alguna discusión, ya sabemos que a esta persona le va a molestar esto, entonces me lo guardo, o ya sé que me molesta eso, entonces voy a evitar hacer ese tipo de cosas. Más o menos ejemplificado, pero es aprender del sufrimiento, lo pongo entre comillas, así lo englobaría, que es agarrar una situación mala y aprender de ella. La realidad es que esto ha servido para que aprendamos bastante de esto. Lo mencionábamos, somos una generación que no habíamos vivido una cuarentena, una crisis como tal, que estos son dos crisis de salud y crisis económica. Como quien dice, sería un error no haber aprendido nada de esta contingencia, porque hay un dicho, ¿no? De que te puedes tropezar con una piedra y es normal, pero si te vuelves a tropezar con la misma piedra, ya el problema no es la piedra, eres tú, ¿no? Entonces,
ya vivimos esto, aprendimos de esto y vamos a estar más preparados y más fortalecidos. Nos referimos a que aprendemos de nosotros mismos sobre cómo actuar. Y yo diría que el último consejo lo podemos cerrar con que la vida es simple. ¿Por qué? Porque englobando también con el autoconocimiento y los pensamientos irracionales y el aprender del sufrimiento, nos damos cuenta, y la cuarentena nos aclaró totalmente, de que tenemos que aprovechar esos pequeños momentos en donde platicamos con la familia, en donde realmente podemos disfrutar de una buena canción, en donde realmente podemos ver una película a lo mejor que nos haga reír mucho, que nos haga llorar. El momento de vivir ese sentimiento, ese pedacito de momento, y decir, qué bonito que me di el tiempo para esto, en lugar de estar todo el día pensando en que la cuarentena ya me arruinó la vida. Es más simple de lo que pensamos si nos damos cuenta. Nos quitaron muchos lujos, estamos realmente viviendo con lo necesario, y si se fijan, podemos hacerlo, podemos sobrellevar esto y lo podemos disfrutar hasta un cierto punto. Pues ya que entendamos todo lo que repasamos ahorita y entendamos que esto se va a terminar, viéndolo así, ya es como que, ok, pues ya mañana me voy a dar el tiempo y voy a ver una película que hace mucho quería ver. Ok, o ¿saben qué? Pues tal vez puedo empezar este libro, no pasa nada si tardo un año, pero mañana lo voy a empezar, no pasa nada. O a esas personas que se les dificulta hacer el ejercicio, como lo hacía su vecino, pues pueden empezar a lo mejor de una manera menos intensa que su vecino, pero a lo mejor decir, ¿sabes qué? Pues mañana voy a hacer bicicleta estacionaria o voy a empezar con mi alimentación, pero con pequeños pasos, pues no es una carrera. Y ya que aprendamos a disfrutar esos pequeños momentitos que les decía, como escuchar una buena canción, ver una buena película, a platicar con tu familia, o sea, realmente sentarse a conocer a tu familia, a platicar con tu familia, a ver qué está pasando, cómo lo están llevando ellos, esos momentitos son los que van a atesorar bastante, porque ahí se les va a recalcar que la vida es eso, pues compartir con tus seres queridos, o el disfrutar de una buena canción, una buena cerveza para ti solito o algo así, es más simple de lo que todo el mundo piensa. Muy bien, pues también acabamos de dar una muestra y aplicamos un examen al compañero Germán de cómo manejar el estrés, porque acabamos de grabar un video sin mini split. Creo que no se nota en el video de que tenemos mucho calor, pero sí tenemos mucho calor. Ya están trabajando los ingenieros en solucionar ese tema, pero aquí seguimos, ¿no? Seguimos trabajando y seguimos mejorando nuestros videos. Finalizo diciéndoles que si alguno de ustedes ha pasado por momentos de estrés, pues no lo sientan como algo personal y se sientan mal de decir, yo sí tengo estrés, y el que sale en la foto en redes sociales siempre se ve feliz. No, el estrés es algo normal. Miles y millones de personas estamos pasando por estrés, por esta situación nueva, pero sí invitarlos a ser pacientes, a tomar un momento de tranquilidad. Se habla mucho de que la meditación ayuda bastante, entonces consideren que esta situación va a finalizar, va a terminar y la vida continuará y saldremos adelante. Muy bien, esta fue una conferencia más, un tema más de compartiendo conocimientos, y voy a invitar a mi compañero Germán el Rojo a que sea él quien cierre el programa y los invite a seguirnos en nuestras redes sociales. Ya saben, nos pueden seguir ahí abajo en 45 grados TV, en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, y pues espero que les haya servido el tema y que puedan vivir un poquito más tranquilos, no se frustren, no pasa absolutamente nada, quédense en sus casas, por favor. Nos vemos pronto.